Me sorprende ver que hay personas que, a pesar de que tienen tantas adversidades, se les ve llenas de energía, con una gran esperanza en el futuro. En cambio, yo, que he tenido una vida muy tranquila, sin eventos catastróficos, libre de situaciones traumáticas, ando cabizbajo, abatido y melancólico. ¿Cómo es posible que algunas personas puedan llevar tanto sufrimiento y que a la vez sigan teniendo esperanza en la vida? Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En la conferencia del día de hoy vamos a hablar sobre qué es la resiliencia, ese arte de superar y salir fortalecidos de las adversidades. Este es el primer video de una colección de 4 conferencias que van del episodio 128 al 131. Recuerda, las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes, y para lograrlo necesitamos ser resilientes. Esto es, ponernos de pie luego de haber caído, reconstruirnos luego de sentir que hemos sido destrozados. Primer punto. La resiliencia es una manera positiva de vivir las crisis. Todos pasamos por momentos de sufrimiento, de enfermedad, de angustia, de traición, decepción o a veces las pérdidas que nos llevan al duelo. Es inevitable vivir momentos de dolor, pero nosotros somos libres de elegir la actitud con la que vamos a vivir esa adversidad. Aquella mamá se sentía golpeada, herida, lesionada en lo más profundo de su ser, porque su hijo pasó del alcoholismo a la drogadicción. Abandonó también sus estudios y entonces ahora su futuro es más incierto. Gritar, golpear, amenazar no ayudaba. Así que fue conectando con la esencia de su ser y conectó con la esperanza. La realidad seguía siendo dura, su hijo es drogadicto, pero al cambiar su actitud, ahora ve más opciones. Una persona resiliente es aquella que mantiene un espíritu de coraje, de perseverancia y tenacidad, de superar los problemas de la vida. Duele, sí, cuesta, claro, es difícil también, pero la persona se mantiene de pie. La persona resiliente es como una palmera que cuando llegan los vientos fuertes del huracán y la azotan, la palmera se dobla, agacha su copa, muestra que es flexible y resistente a la vez. Cuando pasan los vientos, la palmera se recupera y sigue creciendo y robusteciendo su tronco. A la palmera, como a nosotros, las adversidades nos hacen fuertes. La resiliencia es una fuerza vital que me impulsa a luchar. Me siento parte de algo mayor que le da certidumbre al futuro. No sé de dónde, pero tengo ánimo para seguir adelante. Cuando hay un accidente, el cuerpo sufre. Cuando vivimos un fracaso laboral o amoroso, las emociones la pasan mal. Cuando vivimos una traición, nuestro espíritu se siente defraudado y la pasa mal. La persona resiliente es la que, a pesar de todo lo sufrido, sigue luchando por su misión, porque su espíritu es indomable. A pesar de las adversidades, se pone de pie para seguir buscando realizar su visión de futuro. Segundo punto.
La persona resiliente guarda la esperanza de que superará ese obstáculo. La mayor parte de las personas hemos vivido en un ambiente cultural de pesimismo que nos lleva a anticipar lo peor para nosotros y anticipar lo peor para nuestros seres queridos. Es común vaticinar el fracaso de los esfuerzos. Llegamos a creer que es inútil trabajar por mejorar. Te convendría mejor resignarte a lo que hay, nos decían. Se llega a creer que cuando algo grave sucedió en la tierna infancia, las consecuencias serán traumáticas para el resto de la vida y la persona nada podrá hacer para influir de manera positiva, ni en su presente ni en el futuro. Es una visión catastrófica del futuro a partir de una herida del pasado. Imagina el dolor de aquella chica que veía a su mamá llorar porque descubrieron la infidelidad del papá. Un momento terriblemente duro. En esas circunstancias, la mamá tiene dos principales visiones. Una sería ver los hechos como algo catastrófico e inamovible. No hay nada por hacer. O bien la opción 2, ver el problema como un desafío que sí estremece todo nuestro ser, pero a la vez nos lleva a confiar en que sí podremos superarlo. Cuando estamos enfocados a resaltar del episodio lo doloroso, cuando usamos la vitalidad para cultivar los rencores del pasado, cuando estamos añorando cosas que ya no tenemos disponibles, entonces nos hundimos y caemos en la profecía autocumplida. Te dije que no iba a poder y viste, no pude. Por el contrario, la persona resiliente guarda la esperanza de que va a lograr salir adelante, que superará esta prueba. Después de aquel accidente, el padre de familia estaba tirado en el suelo, dolorido, sangrando, sin poder moverse, pensando que sería imposible volver a tener la movilidad física que antes tenía luego de este accidente automovilístico. Le estaba invadiendo un pensamiento pesimista y de repente al papá le llegó el recuerdo de cada uno de sus hijos y con ello le llegó una luz que le hizo creer que sí sería capaz de vencer este obstáculo, sanar, rehabilitarse y luchar por su familia. Tercer punto de la persona resiliente: afronta con creatividad. Cuando la persona se siente amenazada, tiene dos principales formas de responder: atacar o huir. Si atacamos, las relaciones humanas, las relaciones familiares se van desgastando poco a poco y a la larga nos distanciamos y terminamos por romper. Si huimos, evadimos los problemas, los escondemos, no hablamos y con el paso del tiempo se va creando una bomba de tensión, de ansiedad, de enojo y frustración, en donde tarde que temprano la bomba va a terminar por explotar. La persona resiliente no ataca, no huye, sino que afronta con creatividad. Lo que hace en su interior es pensar sobre las alternativas disponibles para afrontar los problemas. Mientras que muchas personas, al tener ideas de qué podríamos hacer, pronto se desmoralizan porque creen que esas ideas no las van a poder aterrizar. La persona resiliente más bien le apuesta al éxito de la opción. Si no funciona la opción A, entonces buscará la opción B, la opción C. Para quien tiene resiliencia, la derrota, el claudicar, el abandonarse no es opción.
Lo contrario a una persona resiliente sería aquella que se siente víctima de las personas a su alrededor, víctima de las circunstancias de la vida y se la pasa lamentándose de sus propios errores, compadeciéndose de sus propias debilidades, quejándose de lo que sus papás deberían haberle enseñado y lo que no le dieron. Lo opuesto a la persona resiliente es sentirnos sujetos pasivos frente a los problemas de la vida, personas indefensas frente a los desafíos, sentirnos damnificados por las acciones de otros. La persona resiliente más bien tiene aplomo, valentía y coraje para afrontar las circunstancias. Mientras que algunos huyen y otros se esconden, los resilientes son valientes porque a pesar de tener miedo, deciden actuar con todo y miedo. Tienen coraje porque a pesar de tener tristeza de lo que han perdido, agarran energía y deciden actuar para darle sentido a la vida. Tienen aplomo porque los pies están en la tierra. Saben que es complejo resolver los problemas. No guardan expectativas mágicas, sino que buscan influir en lo que esté a su alcance. La resiliencia es el arte de no dejarse arrastrar por la tormenta, no dejarse arrastrar por la tormenta de emociones que a veces los problemas despiertan. Es la capacidad de mirar de frente a la angustia, el fracaso, la traición, el abandono y la soledad y no dejarse gobernar por estas emociones. En lugar de que las emociones tomen el control de mi persona, es la persona resiliente quien afronta las emociones y se autorregula para actuar conforme a su discernimiento y no con base a los impulsos. La persona resiliente no niega la crisis. Claro que siente la adversidad, sufre por lo que está sucediendo, pero lo vive desde una fortaleza interior que le permite levantarse. Quien tiene resiliencia tiene disposición del alma para enfrentar, tomar al toro por los cuernos. Cuarto punto de la persona resiliente: supera las adversidades. El esposo falleció en un accidente de carretera. Él era quien sostenía económicamente a toda la familia y en un instante cambió todo. La esposa estaba destrozada, no podía creer lo que estaba viviendo. Ella era feliz, dedicada solo al hogar. Se dedicaba a cuidar a sus 3 hijas y llevaba en su seno un varoncito por nacer. Lo que ella sentía era una sobredosis de sufrimiento. Por una parte, sentía que su mundo se derrumbaba y quería dejarse caer, pero volteaba a mirar los ojos de sus pequeñas que en ella tenían puesta su esperanza y entonces le vino un ímpetu, una energía increíble para luchar y decidió ponerse de pie. La viuda decía: hoy ya no lo tengo, se nos fue en un segundo, pero reconozco que tengo muchas razones para estar bien y 4 hermosos motivos para ser feliz. A pesar de la adversidad de la muerte de mi esposo, la señora descubrió que dentro de sí había entusiasmo, amor por la vida, pasión para seguir luchando, ganas para darle a sus hijos todo lo necesario. En su infancia, la señora, que ahora es viuda, pasó muchas carencias porque ella vivió en una familia económicamente pobre. Vivían al día. Y ahí, en su familia, aprendió a salir adelante en medio de la adversidad.
Hoy está viviendo la más grande de todas las pruebas que la vida le ha puesto, pero se decía a sí misma: yo me he curtido en el campo de batalla. Yo nunca tuve una vida libre de problemas. De tanto caerme, ya aprendí a levantarme y esta vez también lo voy a conseguir. En lugar de tener una lucha interna contra sí misma, contra su esposo, contra las condiciones en que sucedió el accidente, en lugar de gastar su energía contra aquel borracho que llegó y generó el accidente donde su esposo murió, decidió usar su energía, sus habilidades, sus relaciones sociales para superar los problemas. Lo primero era generar ingresos para seguir viviendo. Lo segundo era dar seguimiento a todos los temas legales generados por la muerte. Y en todo momento decía: hacer sentir amadas a mis hijas y vivir con tranquilidad las últimas semanas del embarazo. Es claro que la señora no estaba preparada para generar ingresos como ya lo estaba haciendo su esposo. Ella estaba dedicada solo al hogar y no sabe todo lo que hay que hacer, pero sabe que sí lo va a intentar y que no va a parar sino hasta conseguirlo. Ese es el espíritu de una mamá resiliente que ama y se entrega a sus hijos. Quinto punto de la persona resiliente: salir fortalecidos. El Señor nunca se imaginó quedarse sin empleo. Estaba acostumbrado a que en la empresa había recortes de personal cada cierto tiempo, pero él se sentía seguro porque daba muy buenos resultados a la empresa y de repente, un buen día, sin imaginarlo, lo llamaron y le notificaron que el día 31 sería su último día laboral dentro de la empresa. El shock emocional fue enorme. No podía dar crédito. Nunca lo habían corrido de un empleo y se sentía destrozado. Su ánimo fue cayendo poco a poco y comenzó a tener rasgos de depresión. Las conversaciones en familia eran frecuentes con la esposa, con los hijos, y todos sabían que faltaban pocos días para quedarse desempleado. Uno de los hijos, entonces, habló con el papá y le externó algo que para el hijo era obvio, pero al parecer para el papá, él no lo estaba viendo en ese momento. Le dijo: papá, tú te has dedicado a colaborar para sacar la empresa adelante en medio de crisis, demandas, devaluaciones y has sido eficaz. Por eso cumpliste más de 20 años dentro de la empresa. Papá, para ti las adversidades han sido tus maestras. Las adversidades te han hecho fuerte. Lograste crecer en medio de situaciones adversas, difíciles, de crisis. Y te admiro por eso, papá. Si el papá veía todo gris, con poca luz y mucho frío, las palabras de su hijo le abrieron el cielo. La luz era intensa y sentía de nuevo el calor de la vida. Poco a poco miró con mayor nitidez su propio potencial. Fue recuperando la seguridad personal y confío que esta nueva etapa de mi vida me traerá grandes sorpresas positivas, decía. Y así fue. Pasaron los años. El Señor lanzó su propia empresa, donde ahora brindaba servicios profesionales de lo que él sabía hacer con mucho profesionalismo y calidad. Y ahora económicamente le va mucho mejor y da empleo a otras personas. Por increíble que parezca, hoy agradece que la empresa lo haya despedido hace varios años, porque ese fue el precio necesario para que se pusiera de pie su verdadero potencial y salir fortalecido de aquel momento
tan incómodo. Ser despedido fue el medio para fortalecerme. El precio fue haber sufrido lo vivido. Pero la fortaleza también tiene otra fuente, decía aquel papá. Es algo que mis padres me inculcaron desde pequeño y me hicieron fuerte. Creo que he podido con todo esto del desempleo por la fe que tengo. Yo le digo a Dios todos los días, Señor, aumenta mi fe. No me ha aplastado la tristeza, ni el miedo, ni la desesperación, porque la fe me protege. La adversidad fue la maestra que le enseñó el camino de la vida, pero a la vez, la adversidad es como un gimnasio, donde si vas con frecuencia, al final sales fortalecido. Sexto punto de la persona resiliente. Aprende de lo vivido. En apariencia, todo iba bien. El trabajo era estable y la familia feliz, decía el Señor. Pero un buen día, durante las vacaciones, su esposa comenzó a tener un dolor de cabeza muy fuerte. Con nada que le dieran se le quitaba. Fueron a la consulta médica, no fue suficiente. La tuvieron que internar en el hospital para realizar más estudios que eran más profundos cada vez y tristemente descubrieron la presencia de un tumor maligno que crecía muy rápido y por su naturaleza no era posible operarlo. El esposo quería luchar por todos los medios humanamente posibles, pero los doctores más bien dieron el mensaje que la esposa arreglara sus asuntos porque podría morir en pocos meses. En medio del dolor, la esposa fue teniendo una claridad mental increíble y le propuso un acuerdo a su señor, un acuerdo que parecía muy difícil de aceptar. Le dijo, ayúdame a vivir intensamente mis últimos días. Quiero estar cerca de ti como mi esposo. Quiero estar cerca de cada uno de nuestros 3 varoncitos. Quiero convivir, hablar, jugar, reír, orar hasta donde sea posible. Quizá te sorprenda mi petición, le decía la esposa, pero es que mi mamá murió de lo mismo, un tumor en el cerebro, y cuando se descubrió la enfermedad, todos nos aceleramos, un doctor por aquí, un hospital en aquella ciudad, tratando de vender una casa, vender un terreno, vender el carro, todo para conseguir dinero, porque queríamos tener lo suficiente para pagarle el mejor tratamiento y de repente se nos murió. Ella estaba sola en la casa. Nosotros estábamos tratando de preservar su vida y mientras tanto, nos olvidamos de vivir a su lado. El esposo entonces le dice, hagamos las 2 cosas. Dame la oportunidad de luchar por recuperar tu salud mientras estamos juntos disfrutando de la vida a tu lado. ¿Te parece? La esposa estuvo de acuerdo. Todo el tiempo la pasaron juntos, iban juntos a los hospitales, a las investigaciones. Los 2 estaban contentos como esposos y ella amada por sus hijos. Estuvieron juntos así muchos días. Iban rezando, jugando, platicando, estaban compartiendo hasta que llegó el momento en que ella por completo perdió la conciencia. Fueron unos días después cuando ella falleció rodeada de sus amores. El esposo comparte que aprendió muchas cosas nuevas de su esposa en medio de la adversidad. En medio del dolor, yo también he crecido como persona. Hoy veo la vida de una manera más profunda. Comprendo y acepto que yo también habré de morir y no debemos obstinarnos en preservar la vida terrenal, sino en darle sentido a la vida y prepararnos para la vida eterna.
Me duele la partida de mi esposa, es cierto. Me duele que mis hijos ya no van a tener la ternura, las caricias y los cuidados de su mamá, pero aprendo que nos tenemos a nosotros mismos y nos amamos. Viviré luchando junto a mis hijos para vivir los ideales y los valores que mamá nos transmitía. A la persona resiliente no le narras el camino de la vida, ya lo recorrió. Más bien disfruta la vida porque ya la sufrió hace tiempo. En medio del dolor, la sabiduría se hace presente. La persona sabe distinguir el grano de la paja, lo esencial de lo accesorio, lo temporal de lo eterno. El esposo que ya enviudó nos decía: antes yo vivía ansioso por el futuro y luego de ver la paz con que mi esposa se acercó a su final, hoy me conecto yo con el presente. Miro, contemplo, experimento y me dejo sorprender por las cosas pequeñas de la vida cotidiana. Amo y gozo cada segundo al lado de mis hijos. Me duele tanto decirlo, pero como fruto de la partida de mi esposa, hoy yo he aprendido a vivir la vida y ella aprendió a vivir su propia vida cuando su propia madre partió. Punto número 7. Todos podemos ser resilientes. Como sociedad estamos acostumbrados a los analgésicos. Si algo nos duele, pronto queremos aliviar el dolor, le damos unas pastillas, cuando en realidad el dolor nos viene a avisar que algo anda mal y convendría indagar la causa y no solo callar la consecuencia, el dolor. Pero también debemos reconocer que el crecimiento se acompaña de dolor. Le duele la encía cuando están saliendo los dientes. Les duele las piernas a esos niños pequeños por la noche porque tienen dolor de crecimiento. Le duele a la mamá que está próxima al nacimiento de su bebé. Crecer, tenemos que admitirlo, crecer cuesta, madurar requiere esfuerzo. Llegan momentos en que la persona, la relación o la familia deben entrar a una nueva etapa y eso a veces nos hace entrar en crisis que incluye un potencial de crecimiento. En ocasiones cometemos errores, lastimamos sin pretenderlos, se generan heridas en nuestra infancia o nos traicionamos ya estando grandes y casados. En todos estos momentos es tiempo de ser resilientes. Todas las personas podemos ser resilientes porque la adversidad es la maestra. Todos tenemos la maestra en nuestra propia vida. Son los problemas quienes nos empujan a crecer. Resiliente es la persona que tiene la capacidad de afrontar la crisis, reconstruirse y no perder la capacidad de amar, crear, disfrutar, perdonar, resistir de pie. La resiliencia no es cuestión de fortaleza física, tampoco es un sentimiento. La resiliencia es una habilidad espiritual de la persona. La resiliencia no se hereda de padres a hijos, sino que más bien se desarrolla haciéndonos cada uno de nosotros responsables de su propia vida. Ya nos acercamos a la recta final de este programa. Conclusión número 1. Todos habremos de pasar por adversidades, problemas, crisis, pérdidas. Así es el camino de la vida. Conclusión número 2. El camino no es olvidar o evadir la crisis, sino afrontarla, superarla y salir fortalecidos. El espíritu es pensar en las posibilidades más que estar observando las dificultades.
Conclusión número 3. Para construir una familia fuerte es necesario desarrollar la resiliencia, porque la vida familiar de manera ordinaria va a estar llena de desafíos y tenemos que aprender de lo vivido para salir fortalecidos. ¿Te gustaría recibir un documento gratuito que contiene las principales ideas de esta conferencia? El camino es sencillo. En pantalla aparecen unos teléfonos, mándanos un mensaje de WhatsApp y te lo haremos llegar completamente libre de costo. La mejor manera que tienes para apoyarnos es que pienses en 3, 5, 10 personas a quienes tengas mucho aprecio y les puedas compartir este video. Dale me gusta, dale compartir, regálanos tus comentarios. Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación. Por ello te invito a ver el próximo programa. ¿Por qué no logro ser resiliente? Me despido de ti el día de hoy enviándote la invitación para que vivas un taller hermoso, mejorar la intimidad conyugal. Este es un taller para aquellos que estamos casados, desde un enfoque científico, de valores, pero también claramente abierto a favor del matrimonio. Revisaremos estrategias para mejorar la intimidad conyugal. Contáctanos, las inscripciones están abiertas. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.